gozo del mundo falaz, prefiero las filas de Cristo servir. La fama del mundo es liviana y fugaz, prefiero por siempre a Jesús seguir. Antes que ser rey de cualquier nación y en pecado gobernar, prefiero a mi Cristo sublime don, cual el mundo no ha de dar. Más bello que el lirio en su nibio alcor, mi Cristo es más dulce aún que la miel. Su paz a mi alma dará el Señor. Yo quiero que Cristo me conserve fiel. Antes que ser rey de cualquier nación y en pecado gobernar, prefiero a mi Cristo sublime don, cual el mundo no ha de dar. Después de estas hermosas palabras de este himno, entonemos el himno número 21. Por favor, de pie. Gloria sea al Padre y al Hijo y al Santo Espíritu, como eran al principio, son hoy y serán por siempre. Gloria sin fin. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre y eterno Dios que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque nos has traído hoy a alabar tu santo nombre. Posiblemente algunos de nuestros hermanos ya han venido con alguna preocupación, Señor eterno. ¿Hay alguna cosa que nos impide estar delante de tu presencia? Permita que en esta hora tu Espíritu Santo se apodere de nuestro ser y nuestro corazón pueda regocijarse al saber que Dios está en este lugar. Bendice a las madres, Señor, que de manera especial han sabido sobrellevar las cosas espirituales para el crecimiento de su familia y también de la iglesia. Y permita que cada día ellas sean bendecidas con el poder de lo alto. Señor, quédate con nosotros en el nombre de Jesús. Amén.
Para empezar el culto divino, hermanos, los invito para que busquemos el himno número 186. Himno número 186. Hace años escuché que Jesús volverá. Amén. Hace años escuché que Jesús volverá, con gozo acepté esta verdad. La esperanza firme está, pues ahora bien yo sé que mi Cristo muy pronto volverá. Todo proclama con poder y las señales anuncian ya el fin. Atención, la vista levantar, la redención muy cerca ya está. Odio y guerras por doquier, violencia y maldad, no dudes, vendrá el buen Señor. Su promesa cumplirá, por sus hijos volverá. Si confiamos, nuestro vendrá. Todo proclama con poder y las señales anuncian ya el fin. Atención, la vista levantar, la redención muy cerca ya está. Feliz sábado, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a buscar en nuestras Biblias la lectura bíblica que se encuentra en Segunda de Reyes 20, 14 y 15. Segunda de Reyes 20, 14 y 15. Cuando lo tengan, decimos amén. Amén. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo: ¿qué dijeron aquellos varones y de dónde vinieron a ti? Y Ezequías le respondió: de lejanas tierras han venido, de Babilonia. Y él le volvió a decir: ¿qué vieron en tu casa? Y Ezequías respondió: vieron todo lo que había en mi casa, nada quedó en mis tesoros que no le mostrase. Amén. Con reverencia, hermanos, vamos a doblar las rodillas, vamos a orar.
Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por un sábado más de vida que nos has dado. Humildemente, Señor, con un corazón contrito, venimos a tu casa de adoración para dejar, Señor, nuestras penas, para dejar nuestras cargas, pero también, Señor, para poder alabarte y glorificar tu nombre. Pedimos, Señor, especialmente por cada una de las familias que se encuentran en este lugar. Tú conoces, Señor, cada uno de sus nombres, cada familia. Tú sabes las necesidades que cada uno están pasando. También, Señor, acepta como ofrenda agradable, Señor, todo lo que podamos darte, porque todo, Señor, también lo que podamos darte es lo que viene de ti. Te pedimos especialmente por el mensaje de esta mañana. Tenemos al hermano, Señor, que tú has escogido en esta mañana para trazar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a preparar nuestro corazón, a abrir nuestra mente y que podamos, Señor, entender todo lo que tú nos tengas para decirnos en este día. Te lo agradecemos humildemente. Bendice los diezmos y las ofrendas. Bendice cada corazón en esta mañana. En el nombre poderoso de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Seguidamente estaremos atentos, hermanos. Será proyectado Probad y Ved. Vamos a estar muy pendientes del video. Probad y ved, historias de fe y fidelidad. Preparación para el reencuentro. No es fácil porque normalmente se dice que los hijos entierran a los padres, ¿no? Nunca como padres estamos preparados para perder un hijo. Fabián especialmente siempre fue un niño muy alegre y también muy inquieto. Era un chico bien especial. Desarrolló un carácter muy noble y tenía un trato muy amable. Y lamentablemente en lo que podíamos decir la flor de su juventud, él ya no está porque tuvo un aneurisma cerebral. La última actividad que hizo Fabián aquí en esta tierra, jugar fulbito con el grupo de sus amigos, y eso fue lo último que hizo. Y no sé si alguna vez he pensado que se fue de este mundo haciendo lo que más le gustaba, porque cuando se sintió mal fue a la mitad de un partido. No, después ya no pudo hacer otra actividad más que estar en una clínica internado. El año 2021, en lo personal, ha sido el año más duro de mi vida, porque en ese año yo contraje también el COVID y estuve 14 días con oxígeno. Mi hijo era quien llegaba a casa llevándonos la medicina que se necesitaba. Mi hija, que es enfermera, también me atendía en casa. Con el 75% de daño en mis pulmones, lo más probable era que yo necesitaría estar en una cama UCI. Pero el Señor me preservó la vida, no fue necesario. Luego, incluso tuve un accidente en ese mismo, a los pocos meses, un accidente automovilístico, que si bien es cierto, yo no sufrí ningún daño porque fue un accidente a un tercero, pero eso también me llevó a estar en el calabozo de la policía. Y luego en octubre, pues la pérdida de Fabián, ¿no? Entonces fueron 3 sucesos consecutivos que en otras circunstancias o a personas que tal vez no tienen la fe que nosotros tenemos en Dios, tal vez los hubiese derrumbado porque diría, no, ya para qué, una tras otra cosa. Todos los que estaban clamando a Dios pedían un milagro. Y sé y estoy convencida, porque ese es el Dios en el que creo, que Dios sí hizo el milagro. No era lo que nosotros queríamos, pero yo sé que el milagro se hizo. No puedo creer en otra cosa. No creo en un Dios que se quedó de brazos cruzados mientras veía miles de sus hijos clamando. Así que esa seguridad sí la tengo. El milagro sí se hizo. Pero por supuesto que el principal milagro y que todos nosotros tenemos la posibilidad es de que si Dios no lo sanó, sí lo salvó. Es una seguridad absoluta. Y cualquier cosa que no haya tenido arreglada en su vida, sé que pidió perdón y le otorgó la salvación. Nosotros como cristianos siempre tenemos esa fortaleza y aferrándonos a las promesas que da el Señor en su palabra, es como tú luego la sientes. Y la primera de ellas es justamente la consolación que te da el Espíritu Santo.
Como cristianos, como seres humanos, nos duele perder a un ser querido, pero lo enfrentamos de una manera distinta, en donde no nos desesperamos, en donde nos aferramos a las promesas en las que el Espíritu Santo te empieza a consolar. Y más aún sabiendo y teniendo la esperanza que los muertos en Cristo resucitarán primero cuando Cristo venga. Antes de que Fabián entrara al quirófano, le dije, hijito, yo estoy aquí a tu lado. Cuando tú salgas y abras tus ojitos, aquí voy a estar, voy a seguir aquí. Y esa es para mí como una promesa que le hice a mi hijo. Cuando tú abras tus ojitos, yo voy a estar. Entonces, cada vez que lo pienso y lo recuerdo, yo digo, no, es que tengo que estar lista porque se lo prometí a mi hijo. Cuando él abra sus ojitos, yo voy a estar ahí. Yo soy una madre, pero con un amor humano, imperfecto. Pero aún así puedo decir que amaba a mi hijo con toda mi alma. Y a pesar de todo, y a pesar de la gran tristeza que siento, yo sí me despierto cada día agradeciéndole a Dios por los 30 años de Fabián, porque fueron 30 años hermosos. Ha llegado el momento que adoremos juntos a través de los diezmos y de las ofrendas. Bien, hermanos, ha llegado la hora para recoger los diezmos y las ofrendas, cantando el himno 353. Suenen melodías en mi ser. Mientras cantamos, el hermano diácono va a pasar a recoger los diezmos y las ofrendas. Jesús me dio un dulce canto, desde el cielo lo envió, jamás se oyó más dulce música que este canto de amor. Suenan melodías en mis versos, suena un cantar en tono celestial. Suenan melodías en mis versos, suenan en mi corazón. En el Calvario dio su vida por salvarme, mi Jesús. Pagó mis culpas y perdón me dio, me llenó de gozo y luz. Suenan melodías en mis versos, suena un cantar en tono celestial. Suenan melodías en mis versos, suenan en mi corazón. Será el tema ya la gloria de mi eterna adoración. Será gloriosa la armonía con la hueste angelical. Suenan melodías en mis versos, suena un cantar en tono celestial. Suenan melodías en mis versos, suenan en mi corazón. Oramos. Bendito Dios que habitas en el reino de los cielos, Señor, en este día especial, tu santo sábado, Señor, te damos gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho por nosotros en esta semana, Señor, y de corazón, Señor, te devolvemos, Señor, parte de ello, Señor. Gracias por tus bendiciones, Señor, y que estas ofrendas y diezmos, Señor, sean utilizados en tu obra, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Seguidamente tenemos un momento muy especial, como lo es el Rincón Infantil. Así que invitamos a todos los niños que se encuentran hoy día en nuestro medio para que puedan venir aquí al frente. Y invitamos a una chica muy especial de nuestra iglesia, quien será la que va a tener la historia de los niños. Y por su nombre, ya ustedes se pueden imaginar cómo es, Linda. Por favor, Linda, ha llegado su momento. Y todos los niños, por favor,
Los invitamos a pasar aquí al frente para su historia. Todos los niños. Un corito de fondo mientras pasan los niños. Todo en el cielo es alegría por doquier. Hay conejitos, pajarillos. Buenos días, niños. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? Uy, ¿no desayunaron? Sí, algunos sí, otros no. Bien, chicos, quiero hacerles una pregunta. ¿Alguno de ustedes conocen a Elena de White o han escuchado alguno de sus escritos? ¿Sí? ¿Quién era ella? Una profeta. Y especialmente una profeta en nuestros tiempos, ¿sí? Dios dejó una profeta para nuestros tiempos. Resulta que desde la edad de los 17 años hasta sus 70 años de experiencia en la obra de Dios, ella tuvo aproximadamente, ¿saben cuántas aproximadamente visiones y sueños tuvo ella? No, mucho más, mucho más. Aproximadamente entre 2000 visiones y sueños. Entre ellas hay una que, ¿saben cuánto aproximadamente duró la visión más larga? No, una visión no puede durar 3 años. Una visión, sí. No, una visión. ¿Una noche entera? No, menos. Duró 4 horas. Una de esas visiones largas que ella tuvo, bueno, les voy a contar. Resulta que un día Dios le mostró a Elena que tenía que ir a Randolph. Randolph era un pueblo. Allí habían unos hombres que tenían un prejuicio. Hablaban de que Elena era alguien dirigida por Satanás. No creían de que ella era una profeta de Dios. Resulta que en ese momento, chicos, voy a hacer preguntas, así que tienen que estar bien atentos. Andrés, chicos, aquí. Bien, resulta que en ese momento que ella se encontraba allí en ese lugar, habían varias personas. Entre ellas habían 2 hombres y en ese momento Elena entró en una visión. Los 2 hombres que estaban hablando mal de ella se espantaron al ver que Elena estaba en una visión. Ellos decían y creían que estaba como decir, poseída, que no estaba. Entonces, un hombre que estaba ahí presente, dijo, bueno, pues vamos a comprobarlo. Entonces resulta que en esos momentos un hombre que estaba ahí presente tomó una Biblia grande y era pesada, así como esto. ¿Alguno puede sostener esta? Con una mano, levántala. Sí, está pesado, ¿cierto? Pesado. ¿Se imaginan sostener eso durante unas buenas horitas? Sí. ¿Se imaginan tener eso durante unas buenas horas? ¿Cómo debe cansar el brazo? Pues Elena en esa visión sostuvo una Biblia y mirando hacia arriba, ella recitaba partes de la Biblia, unos versículos, e iba volteando las páginas y señalaba
el versículo. Chicos, ¿qué es lo que señalaba Elena? Los versículos, pero sin mirar. Y ella apuntaba con el dedo el versículo. Entonces, asombrados, la gente, es como si aquí Andrés tiene una visión y abre la Biblia y comienza a recitar versículos de la Biblia y a apuntar el dedo. Entonces, ellos se quedaron muy asombrados, porque resulta que cuando se abría la Biblia, si era alguien que venía del diablo, moría. Entonces, por eso quiso hacer esa prueba, esa persona, de ponerle la Biblia sobre ella. Resulta que después que todos vieron que ella sí era realmente alguien enviada por Dios, Andrés, ¿qué pasó? No terminó el tiempo. Se cansó. Bien, resulta que después de esa visión que ocurrió, los hombres que hablaban mal de ella y que pensaban que era una persona dirigida por Satanás, se dieron cuenta que realmente era una profeta de Dios. Chicos, para ustedes, ¿qué es la Santa Biblia? ¿Qué es para ustedes la Santa Biblia? ¿Alguno de ustedes la lee? ¿Nadie? ¿Tú? ¿Y qué te gusta de la Biblia? Hay muchas historias bonitas, bien, historias de Jesús. Los milagros que Jesús hizo. Los milagros que Jesús realizó. Niños, la Santa Biblia es una guía de vida para nosotros y les invito a que la estudien. Para mí ha sido una gran bendición desde que estoy pequeñita y mi mamá me contaba historias de la Biblia. Hasta hoy me deleito en estudiar la palabra de Dios. Y es el mejor libro que ustedes pueden leer. Entonces, estudiar. Los invito, chicos, a que tomen la Santa Biblia como guía de su vida. Para honra y gloria de Dios. Que una deslumbre de su gloria mostrará mis manchas de pecado, mi total deformidad, mi alma conmovida, su egoísmo.
tan solo a ti. Amén. Feliz sábado, hermanos. Feliz sábado. Excelente. Quiero agradecerle a ustedes por la oportunidad de poder estar en este lugar participando en la palabra de Dios. ¿Saben algo? Que he venido mirando la programación de ustedes en esta iglesia y me he gozado con cada una de ellas. Hay muchos talentos y dones en esta iglesia, cabe la pena recordar y recalcarlo. El Espíritu de Dios está en este lugar y ¿cuánto lo creen? Gloria a Dios por eso. El país de Bélgica es un país frío, pero la iglesia de Betel tiene personas con corazones que sienten ese calor humano espiritual que nos une como un solo pueblo. Así que, sin más preámbulo, tengo, hermanos, un problema y es que el tiempo ya se fue. Ya ustedes tienen que ir al almuerzo y estamos hablando que entonces tenemos las 12:07. ¿Qué hacemos? Decimos amén, oramos y nos vamos. ¿O me van a esperar unos 15, 20 minuticos que desarrollamos este tema? ¿Ok? Ok, gracias. Quiero darle una bienvenida especial a alguien que ha venido con nosotros. Y es la hermana Amparo. ¿Cuánto le da la bienvenida? Que Dios te bendiga, mi apreciada dama, y que te sientas como en casa. ¿Ok? Hace unos días estuvimos en un concierto, hermanos, y me causó mucha curiosidad escuchar algo allí, hermanos, he estado dándole vuelta a la mente y a veces, hermanos, estudiando la lección de este trimestre, es cierto que Dios necesita hombres y mujeres que en este tiempo también levanten la bandera y que le digan o llamen a la verdad por su nombre y el pecado por su nombre, ¿sí o no? Y me ha dolido mucho, hermanos, que tantas cosas que se dijeron en contra de la música en ese día, ninguno de nosotros pudiese haberse parado y decir la verdad con respecto a este tema, mis apreciados. A raíz de eso, el Señor me puso en la mente un tema. Ese no es el tema que vamos a predicar hoy, pero he estado abriendo la Biblia con respecto al tema y he preparado un tema que titula Los engaños satánicos y el día a día. Porque escatológicamente usted y yo sabemos que la Biblia marca algunos temas que son de engaño satánico que ya sabemos, como la ley dominical, la falsedad de la Trinidad, también son temas de engaño, el falso día de reposo, son temas de engaño escatológicamente ya escritos, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero a veces el enemigo nos está engañando en el día a día y estamos nosotros como que, oye, esto no está pasando nada, esperamos la ley dominical. ¿Sí o no? Esto me preocupa de la iglesia. Y me preocupa mucho a mis jóvenes o la parte juvenil de la iglesia, son aquellos que van a dirigir la iglesia en el día de mañana, necesitan estar firmes con respecto a las doctrinas de la iglesia. Y hablar, hermanos, la iglesia mundial, la asociación general, siempre ha tenido una preocupación que la ha manifestado a través de siempre, toda la historia, y es la puerta de atrás. El tema de la música, como el tema de mayordomía y el tema de la familia, son temas extremadamente controversiales, donde todo el mundo dice, yo hago lo que quiera y esto es lo que me gusta y punto. Si la iglesia se tratara, o el cristianismo se tratara de hacer lo que a mí me gusta, esto no se llamaría cristianismo, mis apreciados. Porque cristianismo es seguir a Cristo, y ni el mismo Cristo hizo lo que quiso en su iglesia, sino que hizo la voluntad ¿de quién? ¿De quién? Tú y yo también debemos hacer la voluntad de nuestro Padre. Si eso no está en nosotros,
tenemos que ir nuevamente a Cristo Jesús en oración y decirle, Señor, es esto lo que me gusta que hago. El tema de hoy es uno de los temas que más me apasionan de la Biblia y titula ¿Qué han visto en tu casa? El tema de familia es el tema que más me apasiona en la Biblia, mis apreciados. Porque me he dado cuenta a través de muchos días que uno de los meollos del asunto por las cuales pasa la iglesia con respecto a mucha deficiencia comienza en mi hogar, en mi familia. Y vamos al libro antes de ir allí, quiero comentarles algo. Y siempre la preocupación por la iglesia, quiero hablarles de algunas realidades que suceden en la iglesia, mis apreciados. Algunas realidades, simplemente voy a comentarlas, a mencionarlas, no vamos a comentar de esto, es para reflexión personal, ¿ok? Una de las grandes realidades que suceden en la iglesia es que hay poca asistencia de los miembros de la iglesia a los cultos en el templo de manera regular, excepto el sábado en la mañana. Usted examine esto. Esto no es cuestionable, simplemente examínelo. El segundo punto, una gran realidad, es que de cada 10 miembros de la iglesia, solo 1 o 2 están incluidos o están participando de la obra misionera. Usted analice. Otra realidad es que escasez de líderes comprometidos en el cumplimiento de la misión de la iglesia. Y este año aquí en la iglesia de ustedes fui escogido para trabajar en la junta de nombramiento y déjeme decirle que hay muchos, pero son pocos los comprometidos, mis apreciados. ¿Cuál es tu compromiso con Dios? Y la iglesia está a falta de líderes comprometidos. Líderes comprometidos. El tercer punto es escasez de líderes comprometidos. Ahora, este punto no lo he visto aquí, pero en algunas iglesias esto no ocurre aquí, este punto. Poco compañerismo y amistad de los miembros de la iglesia. Dice que esto contribuye a que muchos abandonen la fila de la iglesia. Quizás no ocurre eso aquí. Aquí he sentido un compañerismo bastante interesante. Me he sentido bien aquí en la iglesia. Y sé que es con todos ustedes hacen eso, así que alabado sea el nombre de Dios. El otro punto es falta de asistencia de no adventistas a los cultos regulares. Otro punto, otra realidad, se imparten pocos estudios bíblicos y como resultado, pues simplemente pocos bautismos. Esto no es para discutirlo, simplemente para analizarlo. Vamos a orar para abrir la palabra de Dios. Bendito Dios y eterno Padre, gracias, porque en esta mañana nos has permitido festejar, recordando que tú creaste a las madres desde el principio, como fue Eva, Señor. Las que están aquí hoy son llamadas, querido Dios, con un propósito para servir a tu causa y que el corazón de ellas sea como el corazón de Jesús. Permita, Señor, que ellas como esas madres que actúan en cada hogar sientan el privilegio que Dios les ha dado de crear, de formar, Señor, y que su corazón sea grande al ver muchachos, al ver la sociedad que crece a la par con una madre que se preocupa orando por sus hijos. Señor, en esta mañana queremos que tu palabra nos instruya. En el nombre de Jesús, amén. Voy a pedirles que tengamos reverencia ante la presencia de nuestro Dios por los minutos que vamos a abrir su palabra, ¿ok? Los niños ojalá pudieran estar ahí con papá y mamá, porque vamos a abrir la palabra de nuestro Dios. Hablar de la palabra de Dios, hermano, no es hablar de un libro cualquiera. Abrir la palabra de Dios es hablar de un Dios que te salva y que merece orden, y la honra y la gloria sea para Él. Por eso en esta hora, mis apreciados, quiero que entendamos el momento de abrir la palabra. El enemigo está haciendo lo posible para que usted no escuche este mensaje.
Pero Dios tiene un plan y por eso te ha traído hoy. Permitamos pues que el Espíritu Santo pueda trabajar en tu corazón y en tu mente en esta hora a fin de que podamos hacer cambio para la eternidad. Amén. Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Segunda de Reyes. Hay un relato que ustedes ya conocen. El tema de hoy es un tema sencillo, pero quiero decirle, ténganme paciencia porque vamos a decir algunas verdades que la iglesia tiene que saberla. Un tema sencillo, pero algunas verdades tenemos que manifestarlas con este tema y eso tiene que ver posiblemente con tu hogar. El otro día estaba predicando un tema de familia en una iglesia, por eso lo digo, y cuando terminé de predicar, mis apreciados, primera vez que iba a esa iglesia, no conocía a nadie en esa iglesia, y cuando terminé de predicar, vi que de la plataforma de acá arriba, de acá adelante, se fue corriendo una hermana allá y como enojada me dice, hermano, cuando usted vaya a predicar, no diga mis cosas desde la plataforma. Yo no conocía a esa hermana, hermanos. Posiblemente yo le di gracias a Dios, pero sentí tristeza por ella porque el mensaje el mensaje primero era para mí y segundo era para ella y ella no aceptó el mensaje. Lastimosamente. Permita que hoy en esta hora el Señor te hable a través de su palabra y puedas aceptar este mensaje. ¿Ok? Vamos a la palabra de Dios en el capítulo 20. Cuando ustedes vayan a hablar, yo me quedo callado para que cuando yo hable ustedes me entiendan y podamos entender el mensaje. ¿Ok? Vamos al capítulo 20 del libro de Ezequiel, Segunda de Reyes. Capítulo 20, verso 1 en adelante, dice el Señor en su palabra. En aquellos días Ezequías cayó enfermo. ¿Y enfermo de qué? De muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Hoy, palabra dura, hermanos. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, te ruego, oh Jehová, te ruego, que hagas memoria de que he andado en tus caminos, en tu verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que a ti te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro, mis apreciados. Y el versículo 4 dice, y antes de que Isaías saliese hasta la mitad del patio, la oración fue contestada a la voz al nombre de Dios. Y vino la palabra de Jehová a Isaías, diciendo, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así ha dicho Jehová, el Dios de David tu padre. Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano y al tercer día subirás a la casa de Jehová. Y añadiré a tus días 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria y ampararé a esta ciudad por amor a mi siervo, por amor a David, mi siervo. Dice mi versión. El versículo 7 dice, y dijo Isaías, tomad masas de higos, y tomándola, la pusieron sobre la llaga y sanó. Y Ezequías había dicho a Isaías osadamente, ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará y que subiré a la casa de Jehová el tercer día? Y respondiendo Isaías, de inmediatamente le dice, esta señal tendrás de que hará Jehová esto que ha dicho. Avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados. Oiga, y Ezequías responde y dice, fácil cosa es que la sombra avance o decline 10 grados. Pero no que la sombra se retroceda o se devuelva 10 grados. Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová e hizo volver la sombra por los 10 grados que habían descendido en el reloj de acá, 10 grados atrás. Alabado sea el nombre de Dios. Si tuviésemos que ir a casa con esta porción de la palabra de Dios para meditar sin decir más nada, tenemos mucho para meditar, ¿sí o no? Aquí hay milagros, hay el poder de Dios, se manifiesta la gloria de Dios en este texto, pero debo decirles que vamos a analizar algunos puntos interesantes de este texto. En primer lugar, hermanos, encontramos un problema grande. Un siervo de Dios que había sido llamado por Dios, que Dios lo había llamado para un propósito, como era el rey Ezequías. En los tiempos que el rey Ezequías agarró el reino, su padre
quien lo antecedía, que era Acaz, era un hombre malvado que hizo lo malo ante los ojos de Dios. Y cuando él agarra el reino, lo primero que hace es empieza a hacer arreglos, organizaciones en el reino. Y Dios lo empieza a usar con poder. Y este hombre ve la gloria de Dios y a través de su vida el pueblo levanta nuevamente la gloria de Dios. Y de repente, hermanos, entonces viene una situación pesarosa en este caballero, y es que ahora tiene una enfermedad terminal, una enfermedad de muerte. ¿Acaso no hemos visto, hermano, que el COVID nos quitó muchas personas y que de repente yo le servía al Señor y que era un hombre que trabajaba para Cristo y que trabajaba para Dios, llevaba los diezmos, abría el templo temprano, estaba sirviendo de anciano, director de escuela sabática, y de repente el COVID me tocó y tuve que ir al descanso de la muerte? O pudimos ver a muchos pastores que, fiel a Dios, mis apreciados, y desafortunadamente tuvieron que morir. Muchas gracias por ese ministerio. El rey Ezequías no era la excepción, mis apreciados. Y hay que recordar, mis apreciados, que cuando alguien de tu familia está enfermo, ¿en quién te queda la esperanza? ¿En quién? En Dios. Pero cuando Dios te manda una noticia y te dice, ordena tu casa porque vas a morir y no vivirás, ¿en quién te queda la esperanza? Wow, ¿sigue quedando la esperanza en quién? La Biblia lo dice. Que Ezequías, ante la gran noticia de que iba a morir, ¿qué hizo Ezequías? Se acongojó, lloró, corrió ante los hermanos, oren por mí, ya no tengo esperanza. Empezó a vender todo lo que tenía desesperadamente. ¿Qué dice la Biblia? Dice que ahí acostado donde estaba, volteó su rostro a la pared. ¿Y qué pasó? Oró ante la presencia de Dios con gran lloro y le dijo: Señor, recuérdate que he andado en tus caminos, que he hecho las cosas rectas y que tú no puedes permitir que yo muera. Y la palabra de Dios dice que el hombre, Dios escuchó la voz de Isaías que clamaba en su corazón, de Ezequías que clamó en su corazón, mis apreciados. Y antes de que el profeta saliese hasta la mitad del patio de la casa real, ¿qué pasó, mis apreciados? El milagro fue hecho, mis apreciados. El milagro fue hecho. Y algo interesante, mis apreciados, y es que el rey Ezequías, en la condición de rey, no es fácil o no es difícil comprender que posiblemente había ido a muchos médicos para encontrar sanidad. Había gastado muchos recursos, mis apreciados, para poder salir de esta situación pesarosa en la que se encontraba. El rey Ezequías, como un hombre de Dios, quizás había clamado muchas veces ante la presencia de Dios para que este flagelo saliera de su cuerpo. Pero la noticia era que ya iba a morir y no iba a vivir y que ordenara su casa. Pero el rey osadamente le pide una señal a Dios y le dice: ¿qué señal tendré? Y la señal era entonces que la sombra o avanzaría o retrocedería 15 grados. Y le dice: pues es fácil cosa, mis apreciados. A veces hay que entender que en este camino en que estamos, mis apreciados, conociendo al Dios que nos ama, este cristianismo es un cristianismo de retos, mis apreciados. Todo aquel que se esfuerza para servir al Señor tiene bendiciones de lo alto, mis apreciados. Pero desafortunadamente, mis apreciados, tengo que decir la primera verdad. Estamos tan imbuidos en las cosas de nuestro trabajo que ya no da tiempo ni para la familia, mis apreciados, ni para las cosas de Dios. Y parece que fuese algo normal que yo no puedo cumplir con mis responsabilidades porque estoy demasiado ocupado y Dios verá qué hace conmigo. Y posiblemente nos encanta esos temas que dice: no, tú tranquilo que puedes seguir como estás, Dios te ama, tranquilo. No hay esfuerzos, no hay nada que hacer, ya Dios murió por ti. Sigue tranquilo. Si tomas una cerveza, dale tranquilo que Dios te ama.
Si te gusta decir un par de mentiritas por ahí, tranquilo, que Dios te ama. Voy a hacer a manera introspectiva esta pregunta. ¿No es eso lo que a nosotros nos gusta escuchar? No me responda. Voy rápidamente con el tema. Y la segunda parte del tema es impresionante, mis apreciados. La segunda parte del tema tiene que ver con tu familia y con la mía. Porque el rey Ezequías había recibido un milagro. Dios había hecho grandes cosas en su vida, en el reino y también en su casa. En la vida de Ezequías, el Espíritu de Dios estaba morando porque incluso todo lo que él había hecho, cambios en el pueblo de Judá, mis apreciados, porque Dios estaba con él. Aunque su padre había hecho lo malo ante los ojos de Jehová, Dios había acompañado al rey Ezequías y las cosas se veían contrarias a lo que su padre había hecho. El versículo 12 del capítulo 20 del libro de Segunda de Reyes dice lo siguiente: en aquellos días o en aquellos tiempos, Merodach-Balaam, hijo de Balaam, rey de Babilonia, envió mensajeros con cartas y presentes a Ezequías porque habían oído que Ezequías había caído enfermo. Y Ezequías los oyó, salió al encuentro y le mostró toda la casa de sus tesoros, plata, oros, especies o ungüentos preciosos y la casa de sus armas y todo lo que había en su tesoro. Ninguna cosa quedó en Ezequías que no les mostrase, así en su casa como en todos sus dominios. El versículo 14 dice: entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo: ¿qué dijeron aquellos varones y de dónde vinieron? ¿De dónde vinieron? ¿De dónde vinieron a ti? Y Ezequías tranquilamente responde y dice: de Babilonia, de lejanas tierras han venido, de Babilonia. Y él volvió a decirles: ¿qué vieron en tu casa? Y Ezequías respondió: vieron todo lo que había en mi casa, nada quedó en mi tesoro que no le mostrase. Y en adelante viene la sentencia. Quiero comentarles una experiencia que pasó con un pastor que llegó nuevo a la congregación para ir para entender este pedacito. Conocí un pastor muy misionero que llegó al distrito y él pues quería visitar a todos los hogares. Póngale cuidado a esta situación. El pastor empezó a hacer las visitas en los hogares, pero había una familia en especial que aguardaba la llegada del pastor. Esta familia todos los días se preparaba porque el pastor iba a visitarlos. El esposo pidió un par de días en el trabajo, así como de vacaciones, porque quería que cuando el pastor llegara estuviera en casa. Pasaron los días y el pastor no llegó a casa. Él empezó a visitar a otra gente, pero el pastor no llegó a casa. Un día el esposo se fue a trabajar, de tanto esperar, se le acabaron los días. Y cuando llegó a casa, mis apreciados, la esposa le dice: amor, vino el pastor. Pero el pastor, cuando llegó a casa, él tocó la puerta, abrió la esposa, el esposo no estaba y el pastor hizo una pregunta retórica, sencilla de entender. Y el pastor llega y pregunta y dice: ¿vive Cristo aquí? Y dice que la muchacha, la dama, se encogió de hombros y no tuvo que responder. Ya con esa respuesta el pastor se dio cuenta que había que hacer arreglos en ese hogar. Se fue el pastor, como les había dicho, llegó el esposo.
Y dice, ¿y qué le dijiste al pastor, el esposo? ¿No le dijiste que nosotros somos director de escuela sabática? Ella le dice, no le dije eso. ¿No le dijiste que nosotros somos los que más diezmamos en la iglesia? Yo no le dije eso. ¿Tampoco le dijiste que nosotros abrimos la iglesia temprano y que yo soy anciano de iglesia? Yo no le dije eso. ¿No le dijiste que nosotros impartimos estudios bíblicos y que mucha gente en la iglesia se ha bautizado porque nosotros lo hemos llevado a los pies de Cristo? Yo no le dije eso. Y entonces él estaba como ya ofuscado, un poquito molesto, y le dice, ¿y por qué no le dijiste eso? Y ella le dice, simplemente porque no me lo preguntó. Sencillo. Con esto quiero decirle lo siguiente y con la historia del rey Ezequías. A veces hasta trabajando para Cristo estamos lejos de Él, mis apreciados. Cuando tú te preocupas tanto por el protocolo del programa, cuando tú te preocupas tanto por qué voy a presentar y te olvidas de orar para buscar la presencia de Dios antes de impactar con el programa, mis apreciados, posiblemente presentes un programa vacío que no tiene impacto ante los ojos de Dios o ante la gente que escucha el mensaje. Necesitamos más oración antes de protocolo, mis apreciados. Necesitamos que el Espíritu de Dios nos guíe para que la iglesia tenga la alimentación que necesita día tras día. Y eso comienza ¿dónde? En mi hogar. Voy a decir otra verdad, y esta es más dura que todas las que he dicho hasta ahora, pero en el nombre de Jesús tengo que decirla. Los hogares que no proveen espiritualidad para sus hijos y sus esposas en casa, poco tienen para aportar y ayudar en la iglesia, mis apreciados. La iglesia necesita hogares de poder. Hombres y mujeres que vengan aquí a contar los testimonios que ocurren en casa. Personas que vengan aquí a hacernos entender que verdaderamente vale la pena tener un hogar, una familia y que Dios constituyó esta familia para honra y gloria de Dios. El rey Ezequías perdió de vista esto, mis apreciados, y los peores 15 años del rey Ezequías fueron cuando Dios le prolongó la vida, mis apreciados. Usted conoce la historia. El rey Ezequías tuvo la oportunidad de oro para mostrar que Dios era poderoso cuando vinieron los emisarios babilónicos, que vinieron desde allá para ver la gloria de Dios en ese reino, que había el sol retrocedido, que había sanado de una enfermedad terminal. Nunca antes se había visto esto. Y cuando entraron en casa, lo primero que le mostró fue los muebles y todos los cuadros que habían en casa, la pintura hermosa y todo aquello que Dios no le había mandado a mostrar. Es que se quedó callado con aquello cuando estaba por delante aquello que tenía que hablar. A veces, mis apreciados, simplemente nuestros hogares no dicen nada. ¿Saben por qué? Porque lo que ocurre allí es que queremos mostrar tantas cosas y Dios está lejos. Si yo le pregunto, ¿la presencia de Dios está en su hogar? ¿Usted está seguro que la presencia de Dios está en su hogar? Posiblemente usted me dice sí, porque hay alimento, hay comida, tenemos trabajo, mis hijos están bien. Hermano, esto Dios se lo da a buenos y a malos. Si la presencia de Dios se tratara de que haya alimento bastante en mi casa, de que ahora tengo un buen trabajo, y que mis hijos están en una mejor universidad, que tengo el carro y que todo está bien en casa, y que si eso se tratara de la gloria de Dios, la presencia de Dios allí, entonces los ricos que tienen más que usted y que yo, la presencia de Dios estaría el doble allí. La presencia de Dios en el hogar hace la diferencia, mis apreciados. Y aunque a veces haga falta los alimentos, la presencia de Dios lo cubre todo. Aunque a veces no haya mucho trabajo, hay una esposa y un esposo que están orando juntos, agarrados de la mano, para honrar el nombre de nuestro Dios. El rey Ezequías perdió de vista todo esto, mis apreciados. Y con nosotros no es la excepción. Por eso al comienzo dije que una de las grandes verdades es que no hay tiempo para dedicarle a Dios en el hogar. Un padre y una madre necesitan entregarle a sus hijos todos los días ante la presencia de Dios, antes de ir a la escuela, antes de ir al colegio, al liceo, como le llamen. Necesita el padre arrodillarse con sus hijos y decirle: Señor, aquí están mis hijos. Porque es que el diablo se lo va a volver añico allá afuera, mis apreciados, si usted no se lo pone en manos de Dios.
La mayor evidencia que se puede mostrar un cristianismo con poder, ¿saben cuál es? Una familia bien organizada, mis apreciados. Yo no estoy hablando de la familia perfecta, pero una familia bien organizada habla mucho en favor del evangelio, mis apreciados. Cuando una mujer, cuando una dama, porque el tiempo no lo da. Hoy les quiero dar como consejo en el nombre del Señor Jesús, empiecen a practicar la oración y el estudio de la palabra juntos. Que cuando los dos o la familia se alimenta juntos, a la hora de tomar decisiones, a pesar de que el uno esté de un lado y el otro no esté en el otro, el Espíritu de Dios los va a dirigir para honra y gloria de Dios. Oren juntos la familia, estudien juntos, fortalezcanse juntos. Y esto hace que la iglesia sea unida a pesar de que cada hogar está trabajando allá para Cristo. El lugar donde mayor énfasis se debe hacer, hablando de la obra misionera, ¿saben dónde es? En tu hogar. Porque a veces nos estamos preocupando tanto por aquellos que están afuera. Yo no estoy diciendo que no lo hagamos. Ojo con esto, no quiero que estemos malinterpretando esto. Pero el lugar donde más énfasis debe hacer es tu hogar. Yo les comenté una experiencia hace unos días que tuve la lección de escuela sabática aquí en general. Quiero volverla a comentar si me permiten. Me disculpan ustedes que ya la escucharon. Pero conocí una dama, mis apreciados, que esta dama, ella había conocido el evangelio desde muy edad temprana. La hermana es muy eficiente en las cosas de Dios. En la iglesia ella trabaja para Cristo, pero su esposo no es de la iglesia. Ella toda la vida ha luchado para que su esposo vaya a la iglesia y ella no ha podido esto. Entonces un día me dio por visitar esta familia, mis apreciados, y empecé a ver que la esposa estaba atribulada y ella me empezó a contar todas aquellas cosas. El esposo no estaba en ese momento. Y ella empezó a comentarme llorando incansablemente las cosas que ocurrían en su hogar. Y me dice, hermano, estoy cansada de ver cómo mi esposo cada semana se toma todo el dinero que gana y en la casa no aporta para nada. Y me dice, aparte de eso, mi hermano, él todos los días llega ebrio, se va para el trabajo y llega ebrio. Aparte de eso, hermano, él me maltrata. Físicamente y verbalmente me maltrata. Soy una esposa atribulada. Ella hablaba y daba tristeza verla cómo lloraba incansablemente esta dama con lágrimas en sus ojos, se bañaba de lágrimas y yo ahí escuchando. Cuando terminó ella de desahogarse todo, hermano, ella ya dejó de llorar y cesaba así y así. Yo le hice una pregunta y le dije, ¿y usted qué hace ante la situación? Me dice, yo todos los días casi como que le doy por la Biblia, con la Biblia por la cabeza a ese hombre. Estoy cansada. Ya todos los días agarro la Biblia y le doy un texto bíblico y ese hombre no quiere cambiar. Y le dije, ¿qué más hace usted? Yo lo dejo dormir en el sofá porque él no es digno de dormir en mi cama. ¿Y qué más hace usted? Tampoco le doy comida para que lleve al trabajo. ¿Y qué quiere? Y yo le dije, hermana, en el nombre del Señor Jesús hay que cambiar la estrategia. En primer lugar, ya deje de hablarle a ese hombre de Dios porque él ya no, de la manera como usted habla, él ya no quiere saber de Dios. Ahora háblele a Dios de su esposo. Empiece a hablar con Dios acerca de su esposo, que Dios ahora le puede solucionar más de lo que este hombre puede cambiar. Y le dije, además de eso, usted deje que se acueste en el sofá, pero empiece a tirar una cobija por encima. Me dijo, ¿qué? ¿Cómo se le ocurre a su hermano? Y le dije, además de eso, usted tiene que hacerle una sopita cada vez que llegue borracho. Ahí sí la cosa cambió porque ella no estaba dispuesta a hacer esto. Y le dije, quítele los zapatos y póngale ahí una cobijita. Y ella me dice, jamás y nunca voy a hacer esto, hermano. Le dije, en el nombre del Señor Jesús voy a hablar con usted y debe hacerlo para que su hogar pueda empezar a cambiar. Yo me fui, mis apreciados hermanos, y
Al mes regresé a ese hogar. Ella empezó a platicar algunas cosas. Ahora, mis apreciados, y le dije algo más, lo más importante. Cada vez que su esposo vaya al trabajo, antes de que abra la puerta, agárrele la mano y haga una oración con su esposo. Y aunque él es como es, hágale saber en la oración que él es su esposo y que usted lo ama, y preséntele a Dios su amado esposo y dígale que él es la persona que él ha puesto a su lado y que quiere vivir por siempre con su esposo. Dígale la oración, hágalo sentir importante. Y ella me dijo, está difícil eso. Pero yo la llamé durante esos meses y le dije, hermana, ¿está haciendo algo de lo que yo le dije? Me dijo, hermano, ahí estoy haciendo algunas cosas, me cuestan. Y sabe, hermano, para gloria y honra a Dios, este hombre a los 2 meses se bautizó y ahora es primer anciano de la iglesia. Wow. Cuando hay una madre que se preocupa por su familia, que es como dice la palabra de Dios, como nave mercader, que corre para buscar el pan de lejos, el pan espiritual para llevarlo a la casa. Cuando hay un padre, un esposo que se preocupa por las cosas espirituales del hogar, algo grande está por ocurrir en la iglesia. Pero cuando esto no ocurre, hermanos, ¿saben qué pasa? Por algo pequeñito que les permita la cabida al enemigo en tu hogar, escuche esto, que esto es muy importante. Por algo pequeñito que les permita al enemigo entrar en tu hogar, ahora en la iglesia él tiene un espacio grande, por culpa de aquellos en tu hogar. ¿Sabía usted eso? Que su hogar es muy importante en la iglesia. Es posible que usted diga, yo hago con mi hogar lo que yo quiera, yo escucho la música que yo quiera, yo hago en la casa lo que yo quiera, los hermanos al final no se dan cuenta, pero eso se refleja en la iglesia. Las actividades de tu hogar se reflejan en la iglesia. Y ¿saben algo, mis apreciados jóvenes? Cada vez que Dios quiere decirle algo de calidad a la iglesia, escoge a alguien ¿desde dónde? Desde el hogar. Un padre o un joven o una madre que está dedicada. Ahí en oración es aquel que Dios usa para que la iglesia tenga la bendición que necesita. Y si no, revisen la Biblia para que veamos. Y hay otra cosa que ustedes han escuchado, mis apreciados jóvenes. Cada vez que Dios quiere decir algo importante también en la iglesia, siempre usa un joven que trabaja para Cristo, un joven que está dispuesto y aunque tiene errores, siempre busca la presencia de Dios, un padre que se preocupa por sus hijos. ¿Y saben por qué hay falta de obra misionera en la iglesia? No es porque la iglesia está falta de organización, hermano. Si hay una iglesia organizada, es la iglesia adventista, la sea el nombre de Dios por eso. La iglesia adventista tiene el ministerio de las mujeres bien organizado. Y si ustedes se unen como ministerio mujer, ustedes pueden hacer una misionera. Si no quieren hacerlo en la iglesia, ustedes como mujeres pueden hacer una misionera, un plan misionero y vamos a salir. Si vamos, ministerio de niños también la misma cosa, ministerio juvenil. La iglesia está bien organizada y tiene grupos pequeños también. La iglesia está bien organizada, tiene líderes que son capaces. Pero ¿por qué hace falta tanta gente que haga obra misionera? ¿Y saben por qué, hermano? Es que cuando la piedad hace falta en el hogar, cuando en el hogar hace falta palabras bonitas y hermosas, cuando ya esto no se da en el hogar, si yo a mi esposa, a mis hijos no le digo cosas hermosas, cosas bonitas, de valor, yo no tengo valor para decirle más a nadie ninguna otra cosa que sirva a mis apreciados. De ahí comienza todo. Si hay un padre que todos los días viene a la iglesia, nunca ve esos hijos, que esos padres no buscan la Biblia, esa madre no busca la Biblia ni ora, ¿cómo cree que se están criando esos muchachos? De la misma manera, mis apreciados, necesitamos hombres y mujeres, padres y madres, que se levanten la bandera como estos Wickler, como Hus, que se levanten, mis apreciados, en estos días donde el mundo está tan revuelto, hombres y mujeres que hagan la diferencia y que desde su hogar puedan alimentar a sus hijos, a cada uno, mis apreciados, y en la iglesia se reflejará el poder de Dios.
debo terminar con dos informaciones que la Biblia menciona, que no puedo dejar de mencionar. En el capítulo 2 del libro de Lucas y en el capítulo 2 del libro de Juan, posiblemente, casualmente están en los dos están en el capítulo 2. Lucas y Juan nombran dos incidentes que ustedes saben ya. Un incidente donde faltó la presencia de Dios y un incidente donde la presencia de Dios hizo la diferencia. ¿Saben de qué estoy hablando? Uno es la boda de Caná y el otro es cuando Jesús se le perdió a su madre allá en esa fiesta. Voy a mencionar el primero. Ustedes saben que la fiesta de la Pascua era una fiesta que se hacía cada año en esos pueblos, mis apreciados. Y de todos los pueblos venía la gente a esa fiesta. Resulta que entonces venían con sus niños, la familia, y quizás días de camino por el desierto, andando, mis apreciados, y la gente acudía a esa fiesta. Pero ahí estaba María y José, que llevaron al niño de 12 años a esa fiesta. ¿Recuerdan la historia, verdad? ¿Y qué pasó con el niño? ¡Wow! De camino de regreso, el niño se perdió. Cuando usted lee el deseo de toda la gente, dice que posiblemente María se confió porque ella creía que el muchacho andaba entre los vecinos allí en la caravana de gente que iba de aquí para allá. Y ella se despreocupó y cuando se dio cuenta cuántos días habían pasado, dice que a 3 días de camino fue que se dio, a un día que ella se dio cuenta que el muchacho ahora se había perdido. Mire lo que pasó. Cuando ella se dio cuenta, ella ahora empezó a llamar al niño y empezó, la historia nos cuenta que en aquel entonces, mis apreciados, las mujeres, no era común ver una mujer corriendo. Una mujer corriendo, pero yo me imagino a María corriendo en contra de la multitud buscando a su hijo. Y yo no sé si usted ha pasado por una dificultad de esa. Pero el solo hecho de imaginarnos, hermanos, de que mi hijo se perdió y en medio de tanta gente, esto requiere una preocupación grande. Ahora, imaginémonos a María corriendo en contra de la multitud, llamando Jesús, Jesús, y el muchacho no aparecía. Y para más triste, pasaron 3 días, hermanos, y el muchacho, ¿qué pasó? Solamente tenía 12 años el muchacho. Y ella que una caravana ismaelita, no sé, una caravana de gente se lo llevó, no sé qué podía pensar. No sé qué podía, se lo llevaron cautivo el muchacho, mi hijo ahora, el único, ¿qué voy a hacer? Total que la historia ustedes la saben, que cuando ya después de 3 días, que esa María se quedó hospedada allí en ese pueblo y empezó a buscar en todos los lugares donde ella podía ver, y en última instancia fue al templo y ahí estaba el muchacho tranquilito, escuchando en medio de los ancianos. Y Jesús le dice, ella me imagino que con los pelos todos alborotados y quizás la ropa un poquito sucia, le dice, oye Jesús, ahí con esa ansia, te estaba buscando hace días. Y Jesús tranquilamente le responde, mira madre, en los negocios de mi padre me conviene estar. ¡Wow! Cuando falta la presencia de Dios en nuestro hogar, hay desespero, hay angustia y los problemas se convierten en una odisea. Cuando falta la presencia de Dios en el hogar. Pero si vamos al otro lado de la historia, entonces acá está María también, que había sido invitada a una fiesta, y Jesús también fue invitado, y él invitó a los apóstoles. Ahora, mis apreciados, posiblemente esta familia de la fiesta estaba a punto de sufrir una vergüenza, porque se acabó ¿qué? El vino. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Porque ese vino no era fácil de conseguirlo, hermano. Esto era un proceso, hacer ese vino. Y entonces la madre de Jesús nuevamente entra en movimiento y ella ve la situación y sabe que su hijo tiene poder, y entonces no actúa y le dice, oye Jesús. Y él le dice, madre, tranquilamente, no ha llegado mi hora. Pero exactamente en su hora el milagro fue hecho, mis apreciados. Allí entonces la presencia de Jesús hizo la diferencia.
Cuando en casa está la presencia de Jesús, esto hace la diferencia. Los problemas se convierten en una virtud. El privilegio de tener la presencia de Dios en mi hogar es el privilegio que la gente necesita para que la iglesia también tenga poder. El privilegio de tener a Jesús en mi hogar es el privilegio que los jóvenes necesitan para que todo sea un éxito en sus estudios. Es el privilegio que necesita una madre para que todo lo que haga sea bendecido en el nombre del Señor Jesús. Y es el privilegio que necesita la iglesia para que cada líder entonces consagrado a Dios desde su hogar pueda tener poder la iglesia. Entonces, ya con esto he terminado, cortado el tema, pero quiero decirles lo siguiente, mis apreciados. Por eso les dije que este es uno de los temas que más me apasiona en la Biblia, porque hay cosas que hay que mejorar, mis apreciados. A veces la distancia no nos deja estar, pues, unidos como familia, pero es bueno hacer una llamadita para orar por esa familia. Es bueno estar pendiente de la vida espiritual de mis hijos, de mi esposa, y poder cumplir con ese rol de padre y madres que Dios nos ha llamado. La pregunta es, ¿qué cosas debo cambiar en mi familia para que la presencia de Dios more allí? El servicio cristiano dice que cada familia, cada padre debe asegurarse de que la presencia de Dios esté allí y que cada hijo, cada esposa, cada padre esté llevando la cruz de Cristo y esté viendo la dirección que Cristo lo esté dirigiendo. ¿Está usted seguro de eso? ¿De que está siguiendo las directrices de Cristo Jesús con su hogar? Que Dios te bendiga, mi apreciado padre y madre que está hoy aquí. Vamos a hacer una oración especial por los hijos hoy, ¿verdad? Vamos a hacer una oración por los hijos que están hoy aquí porque ellos son el reflejo de papá y mamá. Ellos son el reflejo. Mientras hago este llamado a los muchachos, quiero decirle a mis apreciados jóvenes que la iglesia los necesita a ustedes. Amén. Ustedes son esa generación de relevo o esa generación que ya debe estar dirigiendo la iglesia, para que nosotros los viejitos podamos entonces sentarnos a verlos a ustedes actuando en el crecimiento de la vida espiritual de la iglesia. Así que es bueno orar por ustedes, porque sobre ustedes cae una responsabilidad bien grande, mis apreciados jóvenes, los hijos, y es que ustedes tienen una dirección bien clara. Yo cada vez que hablo con mi hijo tiene, después ustedes se darán cuenta más acerca de mi familia. Mi hijo tiene 20 años, él está estudiando en la Universidad Adventista allí en Medellín. Y hoy él llamó a su madre y yo le decía, ahí donde estás hay 3 cosas que tienen que hacer y que te quede bien clara, hijo. Todos los días yo hablo con él y le digo, mira hijo, si hay algo que tienes que hacer es que lo que aprendiste en casa es la hora de ya tú mostrarlo. En segundo lugar, es decir, tu familia la gente tiene que entender que hubo un esfuerzo y que unos padres que se preocuparon por ti en tu vida espiritual, llegó el momento de tú decidir para que esto funcione. Y la otra cosa que debes hacer es que debes ser una persona muy humilde donde quiera que vayas. Y el punto más importante de todo es que el nombre de Dios tiene que quedar en alto a través de tu vida personal. Qué bueno es cuando un padre escucha cosas buenas de sus hijos, ¿sí o no, padres? Oiga, no hay cosa más hermosa que la gente se acerque a ti y te diga, wow, tiene un hijo o una hija que es respetuoso. ¿Cómo te sientes tú? Oh. Humildemente te sientes bien, porque el Espíritu de Dios te dice que has hecho el trabajo y que Dios te ha bendecido hasta ahora con esa familia, ¿sí o no? Pero ¿qué siente una madre cuando le dicen lo contrario de su hijo?
Si ese es tu caso, no te preocupes tampoco hoy, porque Dios hoy ha venido a restaurar tu hogar. Voy a llamar a los 2 ancianos de esta iglesia, y ellos van a orar por los jóvenes, por los hijos de esta casa. Ustedes son una ficha importante aquí. Vamos a llamar a la hermana Berta y al hermano Marcos. Ellos son sus líderes y ellos van a orar por ustedes. Pero hermana Berta, llamamos a estos muchachos al frente para que entonces ellos puedan, para que ustedes puedan orar por ellos. Hermana Berta le va a hacer la invitación. Sí, vengan esos jóvenes acá, vengan aquí, aquí al frente. Pasen niños y jóvenes. Acá al frente, ellos o nosotros. Pasen al frente, por favor, niños. Niños y jóvenes. Qué bueno, si suben mucho mejor. Bueno, vamos para arriba. Suben todos otros hermanos aquí. Mira ese hermoso futuro de la iglesia. Ahí están las diaconisas, están los pastores, están los médicos, los misioneros, no sé, pero algo tienen ustedes que darle al Señor. Vamos a orar entonces, por favor, madres, nos arrodillamos, padres, y los niños también, todos vamos a hacer una oración corta, pero arrodillémonos todos delante de nuestro Dios. Muy bien. Cerremos los ojitos y todos de rodillas. Señor del cielo y de la tierra, nuestro Creador, venimos ante tu presencia tal como estamos. Reconocemos nuestra incapacidad y nuestra rebelión contra ti. A veces como padres, como abuelas o como suegras te hemos fallado. Pero en el nombre de Jesús encomendamos a estos niños, a estos jóvenes. Tú sabes el sueño de nosotras las madres y los padres, que estos niños entren al reino de los cielos. Por eso, Señor, nosotros insistimos en corregirlos, educarlos. Te rogamos por cada niñito chiquito y el más joven y el más adulto que está acá, que tú lo bendigas, que los selles con tu Espíritu Santo, que los apartes del mal, que retire los ejércitos y las potestades de cada uno de ellos, por favor. Gracias. Aléjalos de la música que los turba a veces, de las caricaturas que los están llevando a otro lado, la televisión, las redes, todo eso, aléjalos, Señor. Ayúdalos a que tomen decisiones como el hijo de Ana, que llegó a ser obediente a ti, Señor, no importando si su madre estaba o no. Muchas gracias, Señor, por esta bendición sobre estos niños. Gracias por colocar tu manita sobre cada cabecita de cada niño y cada joven en esta hermosa mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Los invito, hermanos, a colocarnos de pie para concluir con el himno número 596. Himno número 596. Edificamos familias. El hogar es lugar donde encontramos un refugio de paz que acepta
Bendito Dios y eterno Padre, gracias porque en esta hora has abierto tu palabra para nuestro crecimiento espiritual. Bendice a cada padre que ha venido hoy con el profundo interés y deseo de conocerte cada día más. Perdona nuestros pecados, Señor, si como padres no hemos hecho el rol. Permita que de aquí en adelante el Espíritu de Dios nos use, nos tome, para que como miembros de una familia podamos ver la gloria de Dios en los próximos días. Y entonces la familia puede ser alimentada espiritualmente por el rol de un padre que se preocupa por sus hijos y su esposa. Gracias, Señor, también por las damas, que ellas son como un adorno en la iglesia. Permita que siempre tengan un corazón abierto para servir, para enseñar, para proteger y para ayudar. De esa manera, querido Dios, como ayuda idónea, ellas puedan tener la importancia que se merecen, Señor, como ya lo tienen en tu reino, Padre eterno. También lo tengan en la iglesia y en los hogares. Gracias por los hijos que hoy se han levantado, pues han visto la importancia de un Dios que les ama, de una iglesia también que los ama, y permita que en los próximos días ellos puedan saber que su privilegio, que el privilegio de pertenecer a esta iglesia es un privilegio también que tiene que ver con el reino eterno. En el nombre de Jesús, amén. Hay secretos que guardar y temores que enfrentar. Nuestra identidad, nuestra oscuridad, somos hijos de la luz. Vamos ya, levántate, tu misión suprema es, toda sombra deja atrás, usa bien el tiempo que hay. Tú y yo somos la luz que el mundo ha de brillar. Tú y yo somos la luz, más alto, más alto, más alto brillaremos. Tú y yo somos la luz que el mundo ha de brillar. Tú y yo somos la luz, más alto, más alto, más alto brillaremos. Brillaremos, brillaremos. Es el tiempo de anunciar el mensaje de la paz, que hay vida, libertad y amor sin igual en el nombre de Jesús. Tú y yo somos la luz que el mundo ha de brillar. Tú y yo somos la luz, más alto, más alto, más alto brillaremos. Tú y yo somos la luz que el mundo ha de brillar. Tú y yo somos la luz, más alto, más alto, más alto brillaremos. Somos la luz, somos la luz, somos la luz, al mundo brillaremos. Somos la luz, somos la luz, somos la luz.